Bueno, hola a todos, buenos días. Este nuevo encuentro. Bienvenidos al nuevo comienzo de Pensando lo Vincular. Este es el tercer año que nos encuentra de esta manera virtual y que gracias a esta posibilidad podemos llegar a distintos colegas del interior y tanto de otras regiones. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo ciclo. Lo voy a presentar y después voy a presentar un poco al grupo que estará a cargo. Como por ahí ustedes no saben algunos, yo soy Dolores Arobe. Bueno, estoy iniciando como presidente actual de la PPG. Les voy a contar un poquito, para los que no saben también, que Pensando lo Vincular es un espacio científico institucional gratuito y abierto para todos, toda la comunidad profesional, destinado a exponer, a intercambiar, a debatir, a interrogar las producciones actuales del psicoanálisis, tanto del punto de vista de nuestros desarrollos, como así también el punto de vista de otros. Es un lugar de intercambio y de encuentro también con otras colegas de otras instituciones. El nuevo ciclo se llama Afectaciones, Cuidados y Trama Social, Clínica Contemporánea. El grupo organizador está a cargo en este año a cargo de Greta Brophy, Valentina Canevari, Nélida Di Rienzo, Beatriz Itzkovich y Susana Matus. Bueno, y antes de pasar al encuentro y a la coordinación y a que presenten a quien presenta hoy, quisiera contarles un poco de nuestras formaciones, que las pueden ver también en la página de la PPG, en las redes sociales, ¿sí? Y contarles un poco, bueno, que el posgrado de las configuraciones vinculares del IPCB comienza ahora el 8 de abril. También comienza el programa de UBA, actualización en pareja, familia, grupos e instituciones, perspectiva vincular en psicoanálisis. El 22 de abril empieza la perspectiva vincular en educación y bueno, después en agosto tenemos la diplomatura en vínculos. Y también hay talleres y seminarios que van a empezar ahora en abril, en mayo, así que bueno, todo lo pueden ver en la página. Bueno, les presento ahora a Clara Stein, que va a coordinar el Pensando Vincular de hoy. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Primero voy a decir que la próxima actividad de Pensando lo Vincular será recién el 6 de mayo, perdón, porque el 15, que sería los 15 días del Pensando lo Vincular, es Semana Santa o Pascuas. Y seguimos en la temática, innovaciones en las prácticas de salud mental, que estará a cargo de una invitada de lujo como Alicia Stolkiner. Dicho esto, vamos a lo de hoy. Hoy vamos a presentar este libro, los autores y los comentadores de este libro, que no sé si lo ven, que se llama Diversidad de lo grupal en el hospital público. Este libro es el desafío de un grupo de colegas para producir un texto que cuestiona y debate los sentidos y las prácticas establecidas en el hospital público. Constituye la respuesta en torno a una serie de preguntas-problemas con relación a la salud mental. Es el relato de las experiencias clínicas en distintos dispositivos grupales, en los equipos de supervisión y la manera en que estos están atravesados por las políticas institucionales. De lo que se trató fue de sostener prácticas grupales creativas y desobedientes de las trampas teóricas cerradas. Desacomodaron los dispositivos, armaron talleres y así pudieron dar lugar a lo novedoso, aunque cuando éste llegaba de manera imprevista o incómoda. Sabiendo que no hay cosmovisión individual, sino que es tiempo de las producciones colectivas y grupales.
Por supuesto, estamos orgullosísimos que se presente acá y los invitamos calurosamente a comprarlo para que lo reconozcan. Se puede comprar online también. Bueno, les cuento. La modalidad de esta actividad será la siguiente. En primer lugar van a ser las presentaciones los compiladores del mismo y vamos a hacerlo por orden alfabético. Mabel Anido, psicóloga, psicoanalista, ex instructora de concurrentes y coordinadora del equipo de grupos del Centro de Salud Mental número 3, entre nosotros el Ameguino. Docentes de cursos de posgrado en el Ameguino, supervisora y consultora de equipos de salud y de desarrollo social. Luego, otro compilador, y también motor de este libro, expresidente de la PPG, profesor titular de UCES, presidente del capítulo de grupos en APSA, escritor de numerosos libros, entre ellos Terapia de Grupo Virtual, Curarse por Internet, que es el doctor Carlos Pachuco. Después de esta presentación de los compiladores, vamos al grupo de los que lo comentarán, también por orden alfabético. Nélida Di Rienzo, psicoanalista, ex coordinadora y cofundadora del equipo de pareja y familia del Hospital Piñero, ex presidente de la PPG por muchos años, docente y supervisora de hospitales públicos y centros de salud. Diana Cordon, segunda, psiquiatra y psicoanalista, miembro de honor de APSA, coordinadora del equipo de psicología de Madres de Plaza de Mayo, beca Guggenheim 2004, premio Inge Genefke de Salud Mental y Derechos Humanos Dinamarca, premio Leon Ettinger de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo, Noruega, y coautor de infinidad de libros y artículos en revistas especializadas. Leonel Sicardi, psicoanalista vincular, psicodramatista, docente de grupo, integrante del espacio de grupos de la institución, creador de laboratorios y un innovador en grupos. Esto no me lo dio él, pero se los digo yo. Todos ellos son miembros de la PPG. La modalidad va a ser de conversatorio. ¿Qué quiere decir? Que después de las presentaciones, si surgen preguntas, me las mandan por chat, después las tomamos y después que de todas las presentaciones abrimos los micrófonos y las preguntas las iré poniendo por lista, me levantan la mano, no a mí, levanta la mano, yo los anoto y vamos, y los autores lo van respondiendo. Bueno, Mabel Anido. Hola, bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con una audiencia tan ilustrada, digamos, y tan afín a lo que ha sido nuestro recorrido como equipo. Siempre la PPG ha sido como un lugar de refugio y de acompañamiento de nuestras prácticas. La verdad que, bueno, muy fuerte lo que significa armar, escribir un libro de por sí, pero hacerlo como parte de un equipo es algo, realmente es una experiencia transformadora antes, durante y después. Cuando Carlos nos propuso, digamos, armar un recorrido, hacer un texto en relación a algunas cuestiones que veníamos pensando, bueno, tiró de un piolín y ahí se abrió, se precipitó realmente como el trabajo de muchísimos años, no solamente de los que estábamos en ese momento configurando el equipo, sino inclusive de la huella de compañeros que han pasado por el equipo y ya no están, pero fue realmente como muy fuerte y nos agarró la pandemia en el medio de la producción. Por un momento pensamos que no lo íbamos a poder plasmar porque, bueno, la verdad que fue un shock acomodarse a seguir trabajando en esas condiciones donde uno estaba absolutamente en shock y después en esa sobreexigencia de adaptarse a las condiciones para darle continuidad a algo de la vida de cada uno, ¿no? Así todo, bueno, el libro continuó y se encuentra
digamos, en los relatos, en los testimonios, esa huella de la pandemia, ¿no? Que veníamos pensando determinadas cosas y eso hizo una ruptura que nos llevó como a repensar lo que habíamos escrito, que por un momento dijimos, bueno, tenemos que hacer todo de nuevo, esto ya quedó obsoleto. Entonces decidimos decir, bueno, esto es hasta acá y hasta acá aparece esa ruptura, veremos más adelante con más distancia qué lectura hacemos de eso. Por eso digo que el libro no es tanto una causa, no es que nos causó escribir, sino que más bien es como una consecuencia de un trabajo que se vino haciendo, de las prácticas clínicas que veníamos teniendo como modalidad de respuesta a una realidad clínica, sobre todo institucional, el efecto, digamos, o la consecuencia de haber armado durante varios años unas jornadas específicas de grupo. Realmente para nosotros fue difícil instalar en la institución la reflexión sobre lo grupal, sobre la teoría, porque estaba como este prejuicio de que grupos es juntar gente y darle un espacio para que socialice, para que pueda estar con otros, casi en algún sentido como cierto desconocimiento de todas las teorías que hay que sustentan ese trabajo y que permiten hacer lecturas e intervenciones y crear herramientas propias para esas intervenciones. Eso es un nivel de discusión que solo se produce con gente que está en la métier, o sea, gente que está coordinando grupos y trabajando es la que puede ahí como sostener esa interlocución y, bueno, problematizar situaciones, y eso las jornadas nos dio la exigencia de tener que formalizar, escribir, sistematizar algo para poder presentarlo a otros con cierta coherencia, que no sean relatos anecdóticos, sino alguna argumentación o alguna pregunta. Eso sostenido en los años nos fue dando compañeros de interlocución que nos juntábamos de otras instituciones una vez al año, entonces le fue dando ahí como una teorización de la técnica, muchas veces, ¿no? Que íbamos extendiendo instrumentos, los íbamos agrandando, y después había como si este instrumento que nació de esta manera lo extendimos y ahora hay que pensarlo de nuevo, porque ya nos apartamos de ese punto, cómo lo pensamos, y tener con quién pensarlos es maravilloso y absolutamente necesario. Y el otro punto, digamos, es la formación, que empezó siendo para los concurrentes del equipo, después le hicimos más abierto, y bueno, finalmente lo hicimos a través de los cursos de posgrado, primero en forma aislada de distintos cursos, y hace un par de años que venimos haciendo formación anual. Entonces, poner en secuencia todos los cursos que estábamos dando nos dio prácticamente la estructura del libro. O sea, el libro es un poco como el recorrido de esa formación, que tiene cosas históricas, cosas clínicas, cosas de nosotros atravesados por los equipos en los que trabajamos. O sea, realmente hizo como que, bueno, Carlos tiró el violín y llovió todo eso, que había que darle tiempo a la escritura, que también lleva su tiempo. Y ahora estamos en un momento, cada libro, el modo de venta y de distribución, yo le decía a mis compañeros que más que venta, es como si tuviéramos una camada de cachorros que entregamos en adopción. Cada uno de estos libros es entregado prácticamente personalmente, o sea, es como que sabemos en qué hogares está y en qué lectores, en manos de qué lectores, con los cuales produce sobre nosotros un efecto tremendamente fuerte que, bueno, por ahí no da a abrirlo en este momento, pero es como muy, muy particular, casi es como una bitácora del libro en manos de quién, de qué lectores, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Y la otra es, bueno, es esto, o sea, tener hoy esta mesa, digamos, con lectores ávidos del tema, y que van a ir como compartiendo ese diálogo interno que se produce en el lector cuando va leyendo algo. Eso es maravilloso, o sea, eso es una oportunidad que no todo el mundo tiene, y es un lujo realmente contar con eso. Y respecto de los efectos, y para terminar, un efecto con el que me encontré hace poco, que me invitaron a un equipo del Ameguino a comentar experiencias grupales de admisión, sería. Entonces ahí lo que le proponía era como separar el concepto de admisión a un dispositivo particular del concepto de recepción
de una consulta. O sea, que son dos movimientos distintos y que por ahí, para ese primer movimiento, podemos pensar dispositivos grupales sin atentar contra los criterios de admisión de cada equipo, que son como terrenos así como celosamente guardados. Entonces, que hay una cuestión que es abrirle la puerta de la institución a todo lo más abierta posible, que puede ser pensada desde los dispositivos grupales. Y el efecto que produjo en mí buscar bibliografía y que la bibliografía sea la que nosotros mismos escribimos, fue como un extrañamiento, porque cuando busqué los recortes, los testimonios, leyendo, ya como lectora, no como quien escribe, me encontré con cosas que no había escrito pero que estaban ahí. No es como esa lectura que se hace entre líneas. Eso la verdad que es como maravilloso. Todavía estoy medio como afectada por eso y bueno, la verdad que es una experiencia que la recomiendo para todo el que tenga la posibilidad de escribir con otros sus prácticas y que eso tenga como una estructura de difusión como la que ha tenido este libro, la verdad que es un lujo. Así que bueno, más que agradecida de poder, sobre todo escucharlos. Gracias, Mabel. Carlos. Bueno, en principio quiero agradecerles esta presentación a la institución, porque la PPG está muy cercana a la Meguino, como dice Mabel, ¿no? Y bueno, este es un libro institucional, escrito por los integrantes del equipo del grupo de la Meguino, que surgió de una propuesta mía que realicé en el 2018. Yo hacía 8 años que estaba de supervisor, y me pareció que estaban dadas las condiciones, tanto teóricas como clínicas, como institucionales, dentro del equipo, como para plasmar alguna obra. Y siempre que voy a algún lugar trato de dejar algo y llevarme algo, ¿no? Y la verdad que estoy contento con este resultado de este hermoso libro. Decidimos con Mabel Anido compilar este libro que representa varias generaciones de profesionales que han pasado por el servicio. La verdad que la primera idea era hacer una especie de manual de los grupos en las instituciones y brindar un testimonio de la historia. Pero después esto de soltar el piolín, como dice Mabel, ¿no? Terminó con las páginas se fueron sumando escritos como una especie de torbellino sorprendente de creatividad, variedad de dispositivos y diversidad ideológica. Con este espíritu de no dar nada por sentado y a partir de revisitar el pensamiento de los clásicos, generamos nuevos conceptos y los autores hemos producido esta obra. En el devenir de los capítulos van surgiendo dispositivos novedosos inventados a la luz de la demanda de los pacientes. Esto me parece muy importante porque van surgiendo en un amplio recorrido que solo la praxis clínica puede generar, grupos de admisión, de espera, talleres, grupos homogéneos, de diversidades, de fibromialgia, de alcoholismo, de apuntalamiento, de análisis, de oficio y de medicación. Y la conclusión es que al final todos los grupos son terapéuticos, no solo los grupos de psicoterapia. Hay una frase que me gustó mucho, que es que nuestra tarea entonces debe ser, más que admitir o no admitir a alguien en un grupo, construir una grupabilidad posible que aloje el padecimiento de aquel que consulta. Posible es con los recursos existentes, que a veces escasean, pero también son creativos. Entonces, en un exceso de práctica, con invención, surgen los talleres, las máscaras, en un profundo intento de abordaje grupal por otras vías más allá de las palabras. Son espacios intermediarios de construcción conjuntos, centrados en una tarea llevada a cabo con las consignas de los coordinadores. Otro tema es que retornan en el grupo los cambios de paradigmas y las vías de salida del sistema patriarcal mediante los grupos de reflexión centrados en pacientes trans que cuestionan el género y grupos de familiares de pacientes trans. También hay en el libro una articulación del psicoanálisis con lo grupal y lo institucional. Todo el libro es un escrito técnico, pero también es político. Advierte que el psicoanálisis se encuentra atravesado por otros campos como el ideológico, los ideales, los prejuicios, el poder,
realidades que portamos y nos importan. Si trabajamos para desinvisibilizar en distintos niveles esos modos de distribución del poder, podemos lograr desinvisibilizar la clínica. Dejo como último párrafo el título de nuestra querida Olga Castelao, Derribando mitos, porque lamentablemente a lo largo del trabajo del libro fallecieron algunos compañeros, entre ellos Olga y Mariano, que habían participado del libro. Esta línea de Derribando mitos está en la misma línea de constructiva e inventiva que hace gala a este libro. Junto con Mabel Anido, que acuñó el término deseo de equipo, que es de raigambre lacaniana, me sonaba un poco así, pero llevado a los grupos. Y así uno se convierte en el blanco de la flecha de la cual se creyó arquero. Muchas gracias. Bueno, los compiladores presentaron el libro con sus experiencias y ahora le damos la palabra a Nélida, que va a hacer un comentario sobre el libro. Bueno, estoy emocionada. Es lo que puedo decir como primera medida, después de escucharlos y sobre todo después de haber leído el libro. Ante todo, bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación de Carlos y de Mabel de estar tener el lujo de estar en esta presentación y hacer algunos comentarios muy breves. Voy a ser muy breve, porque además tienen que comprar el libro y no vamos a contar tanto del libro. Estamos contando mucho ya del libro, y lo tienen que leer. Yo quería destacar, como siempre, probablemente lo hago cada vez que se trata de alguna escritura, la importancia de la escritura, y entonces me gusta mucho citar a Clarice Lispector, que es una periodista, escritora, poetisa, etcétera, que tiene la particularidad de no considerarse tener un estilo. No tiene estilo, ella dice que no tiene estilo, lo cual me parece maravilloso, tomando algo de este tema de la deconstrucción, además de que siempre sus textos apuntan a la subjetividad. Es realmente alguien muy interesante. Y hay dos frases que saqué que para mí tienen que ver con el libro, por eso las traigo. Con el libro y con la escritura en general, ¿no? Que dice, bueno, escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible. Esa es una. Y hay otra que me encantó, que dice, no se equivoquen, la sencillez solo se logra a través del trabajo duro. Y ambas cosas tienen que ver con este libro, por eso las elegí, por pensar la escritura que mueve las aguas, por pensar la escritura, digamos, que es transformación, por pensar que su escritura, la de Clarice especialmente, compromete los cuerpos, y yo creo que esta escritura de este libro compromete los cuerpos, que de alguna manera uno podría decir la escritura lo compromete siempre, ¿no? A pesar de la pandemia, no dejan de estar los cuerpos, no dejan de resonar los cuerpos en su lectura también, por eso los invito a leerlo, ¿no? Y pensaba de este libro dos valores fundamentales. Hablaban del manual, y yo justamente lo que estuve pensando, tomando algo de un amigo y compañero que escribió un libro sobre el recorrido de él en la Guardia General como psicoanalista en el hospital, que lo llamó antimanual, Jorge Pozzi, un amigo y compañero de Añares, y yo creo que este libro es un antimanual. Precisamente lo que pienso, ¿no? Porque en un momento digo, wow, cuántos temas. Es decir, era tanto como lo que sucede en las paredes de los hospitales y centros de salud, en el ámbito público, en los pasillos, ¿no? El trabajo interesante de los intersticios que hay que rescatar, ¿no? Eso valioso de los pasillos, las distintas llegadas de los pacientes, futuros pacientes,
consultantes, por ahí solamente que se asoman una vez y no vienen más, lo que pasa entre profesionales, lo que pasa con las autoridades, lo que pasa con los atravesamientos que tenemos todo el tiempo en nuestra subjetividad, no solamente en nuestras prácticas, sino también, digamos, la subjetividad que hace a lo institucional y a lo social. Y entonces tomé nada más de dos capítulos para decir algunas cuestiones que me resultan sumamente también emocionantes, que tienen que ver con el tema del dispositivo, que esto lo nombraron ustedes, tanto lo nombró Mabel y dijo algo, me pareció reinteresante que después podremos intercambiar, ¿no? Porque el dispositivo de admisión realmente representa una categoría propia de la práctica hospitalaria. Es esa apertura de puertas para alojar o muchas veces para rechazar. Entonces me parece que tiene varias particularidades que yo creo que se trabajan, no voy a contar el capítulo, no lo voy a contar, que es de Nadia del Castillo, sino simplemente quiero hablar de que el dispositivo de Freud no es lo que se trasladó al hospital, ¿no? Lo que tenemos es un paciente que tendrá como soporte la transferencia institucional, y habrá que hacer un pasaje de esa transferencia institucional a ese que lo recibe. Es todo un trabajo que se verá si se puede hacer o no. Y además, en esa admisión también se darán sugerencias o indicaciones, porque por ahí alguien no viene para pedir una terapia de grupo, o no viene para pedir una terapia de familia, o no viene para pedir una terapia. Pero cada una de esas llegadas y cada respuesta es una marca, aunque sea por única vez. Siempre lo voy a destacar, aunque sea por única vez. Entonces, ahí yo creo que algo que quiero decir del admitir es que será un lugar para que el analista y el paciente se admitan mutuamente. Por lo tanto, es vincular. Aunque suene, ¿no?, como esa impronta que muchas veces están en las instituciones, ¿no?, de la cosa acartonada o de la cuestión burocratizada, administrativa, pero que en realidad de lo que se trata y de lo que se juega allí, con uno o con otros o con muchos, es esa admisión mutua, no es la institución la que admite solamente. Un primer momento para producir un efecto, apostando a darle entrada a la posibilidad de que emerja algo del sufrimiento, porque creo que es así, que sí, es un objetivo más allá de los dispositivos, ¿no? Que emerja la posibilidad de la subjetividad de un sufrimiento, y saber quién es el que sufre también, o quiénes son los que sufren, que aparezcan, ¿no?, como sujetos. Y el otro capítulo que también quiero destacar, porque habla yo creo que cada una de estas cosas habla del contenido del libro, no por hacerlo homogéneo, ¿no?, algo que es tan diverso, pero que marca una lógica y que marca una política, que es el de Eduardo Smalinsky, sobre grupos, transicionalidad e instituciones. Porque me parece muy interesante la propuesta de precisamente que un espacio público para ser habitado, cita a Bátimo y a Heidegger, tiene que ser a partir de ser apropiado, y por lo tanto, a partir de allí, producir la transformación. Es el paradigma del jugar. Me pareció fantástico poder usar esto, porque, insisto, habla de lo que de alguna manera todos los autores, con su experiencia,
porque además del antimanual es testimonial este libro, y que me parece fundamental el lugar del testimonio de nuestras prácticas, muestra el jugar, ¿no? Muestra esa cuestión de que podamos jugar con los dispositivos, que podamos jugar con lo que nos interpela, con lo que nos deja en el aire, con lo que nos deja con preguntas. Y es interesante una cuestión de que quienes circulan como pacientes lo hacen de un modo distinto como lo pensaron quienes diseñaron el hospital o el centro de salud. Hay algo que se baja, se baja históricamente a lo largo de distintas, no importa, trayectos políticos institucionales y de más arriba que el hospital o que los centros de salud, las políticas públicas y demás. Se han pensado diseños que no tienen que ver con la forma en que circulan los pacientes. Los pacientes circulan de otra manera, demandan de otra manera, van por otros lugares, y el tema es poder escuchar eso, porque eso también se escucha, no se escucha solamente la palabra. Eso también nos dice, eso también habla. Y otra cuestión es llevar el malestar de los intersticios, las cuestiones de lo que pasan en los pasillos. Hay poca producción en general con eso. Por eso me pareció re interesante que traten ese tema, porque es algo de lo que los psicoanalistas nos debemos, lo tenemos como deuda. Retomar el trabajo de lo que sucede en los intersticios, que se filtra, que va por allí y que es tan valioso. El trabajo de los pasillos, de profesionales y de pacientes. Lo que se dice, ¿no? Ayer estuve en un ateneo del Hospital de San Martín, y la residente presentaba el caso y decía, ponía entre paréntesis, se dice de la paciente, ¿no? Y aparecían las críticas de la familia de la paciente que no se quería llevar a la paciente en la externación. Me pareció interesantísimo rescatar eso. Bueno, voy a ir terminando. Que de eso se puede hacer algo muy creativo. Y los dispositivos como dispositivos transicionales, ¿no? Como disponibilidad para que pueda ser usado. Agamben señala que el problema de la profanación de cualquier dispositivo es necesario como requisito de cualquier subjetividad. Y si algo tenemos que considerar es la profanación, que no quiere decir hacer cualquier cosa, que después se puede fundamentar y pensar de qué se trata, pero hay algo de lo que tenemos que tener esa libertad, ¿no? Redes intersticiales que se abren de manera singular en cada caso. Este libro, es decir, bueno, digo algo más del jugar y digo algo más del libro y ya está. Jugar es entrar en un intervalo de la continuidad narcisista. Me pareció fantástico esto, para prolongarlo en una ilusión subjetiva que es la creación de un nuevo mundo. Este libro invita a participar y a no quedar como mero espectador. Felicitaciones y abrazos a los autores y a los compiladores. Un lujo. Gracias. Y Ana. Bueno, la verdad es que se me hace muy difícil poder hablar ahora porque yo también estoy conmovida por el libro, como le dije hace un rato a los compiladores, conmovida por el libro y conmovida por lo que van diciendo. Pienso que lo que preparé para decir, después de escuchar todo lo que dijeron, lo hubiera cambiado. Por ejemplo, cuando recién Elida vos hablabas del tema de la escritura, yo recordé, y seguramente muchos de ustedes deben haber leído el libro de Semprún, que se llamaba La escritura o la vida, que tenía que ver precisamente con el papel de la escritura para la elaboración de situaciones traumáticas, ¿no es cierto?
primero les quería hacer un comentario. Lo que me llamó la atención es que para este conversatorio nos juntamos e intercambiamos entre varios de los que participamos en este conversatorio previamente. Y la verdad es que creo que eso fue de alguna manera espontáneo, nos surgió el andar, y creo que tenía que ver con el espíritu del libro. Es decir, un libro de tanta producción colectiva me parece que nos hizo pensar más en cómo hacer una actividad que fuera verdaderamente movilizante para todos que en la exposición narcisista que implica, bueno, ¿qué digo para la presentación del libro? Y creo que fue efecto del libro, ese encuentro que tuvimos algunos previamente. Como los autores asumen, efectivamente, y como recién planteaba Nélida, es una construcción, este libro es una construcción absolutamente polifónica y que plantea una cantidad de niveles, muy diferentes niveles, pero como ellos mismos sostienen, que tienen que ser comprendidos, no cada uno en sí mismo, sino en sus niveles de articulación. Entonces, a lo largo del libro vamos a encontrar que se habla del llamado contexto social, se habla de los movimientos sociales y colectivos que producen demandas y que reclaman derechos, se habla de las producciones de subjetividad y de la subjetividad de época, de la tecnología, de la institución con sus vaivenes y conflictos que los tiene, como cualquier institución también el ameguino, de los marcos teóricos, de los dispositivos grupales, de las prácticas que despliegan, de las relaciones interequipos, pero me parece que lo interesante es que todos estos niveles, lo que están planteando a lo largo del libro, son los niveles de articulación que tienen. ¿Qué tipo de articulación tienen unos con otros? Por eso, bueno, tan frecuentemente se habla en el libro de la problemática de la complejidad. En mi opinión, la riqueza principal, lo que más me conmovió, fue la presentación concreta de las diversas prácticas que se realizan. Y que estas prácticas surgen de una lectura de las necesidades que plantea la demanda, y recién luego aparece la conceptualización. En este sentido, me parece que claramente no trabajan a lo largo del libro en base a aplicación de teorías, sino que, por el contrario, las teorías simplemente operan como instrumentos, como herramientas que ayudan a comprender la realidad material, social, psicosocial, vincular y personal que atraviesa a todos, ¿no? Tanto a los pacientes como al equipo y a los distintos miembros del equipo. Nos plantea este libro efectivamente articulación entre prácticas y teorías, pero sobre todo la modificación de las prácticas a partir del devenir grupal y del devenir de los pacientes. Y en este sentido, que me pareció muy interesante, porque es como si uno dice, esto es la vida misma, cómo legitiman el comenzar con determinadas prácticas, el probar, evaluar, cambiar criterios, objetivos y dispositivos. Esto lo van a ver a lo largo de todo el libro. Yo pensaba que el libro podía tener un subtítulo que fuera caminante, no hay camino, se hace camino al andar, usando la frase tan maravillosa que todos conocemos y tenemos en la memoria escrita de Miguel Hernández, pero escrita por Serrat en nuestra memoria, ¿no? Y al poner énfasis en la comprensión de cuál es la demanda, cuáles son los interrogantes que se formulan, a mí me parece que por lo menos comienzan a poder plantear principios de resolución de problemas. Quiero dar un simple ejemplo. Cuando se habla de los grupos de admisión, que evidentemente Nélida lo planteó, lo planteó Mabel también, etc.,
surge el tema de las colas. Las colas implican que la gente a las 3 de la mañana o no sé qué hora de la madrugada se juntaba para hacer colas. Y entonces a mí me parece que la lectura de eso como una situación de maltrato a los quienes vienen a consultar, plantea la necesidad de, con las dificultades de recursos que la propia institución tiene, cuáles serían los dispositivos que permitirían alojar esto que decía Mabel hoy, que era la diferencia entre recepcionar y admitir. Pero me parece muy interesante lo que plantean porque dicen admitir implica una segregación. Hay quienes se admiten y quienes no se admiten. Y en realidad lo que acá está planteado es cómo el hospital y cómo la institución aloja, recibe, aloja a quienes están en situaciones de padecimiento. Y me parece que eso produce el cambio de denominación, porque los grupos de admisión los plantean como grupos de alojamiento y derivación o grupos de recepción y derivación, y no como grupos de admisión. La otra cuestión que yo quería plantear es que me parece que el libro hace un trabajo de historización. No voy a nombrar a nadie, pero quiero nombrar cariñosamente a nuestra compañera de equipo del espacio Grupos, a Virginia, que le hacen un hermosísimo reportaje. Esa es la única que voy a nombrar, Virginia, porque me encantó leer el reportaje que te hacen, pero me pareció muy importante, porque la paradoja es que nosotros trabajamos con los pacientes en los procesos de historización. En ese vínculo que armamos con el paciente trabajamos en la historización. Pero ocurre que cuando estamos en el marco de instituciones o cuando estamos en el marco de analizar nuestras propias teorías, muchas veces nos cuesta hacer memoria de las experiencias que después nos pueden dar elementos para el presente. Y tengamos en cuenta que cuando un paciente consulta no lo hace para conocer la historia, pero para poder comprender lo que le pasa en el presente vamos a la historia con los pacientes. Bueno, a mí me parece que esta recuperación de la historia tiene que ver con abordar las problemáticas del presente. Quisiera mencionar una, por ejemplo, que es la cuestión de lo que aparece en la historia como un elemento fundacional de lo grupal en el ámbito psi, que sería la situación de extranjería y exclusión de lo grupal del campo del psicoanálisis y de la psiquiatría. Y me parece que este libro ayuda a ganar territorio al interior del campo de la salud mental. Bien, en algún capítulo, bueno, Nélida no me voy a detener porque Nélida habló muy especialmente de la idea de profanación, muy interesante para pensar como la contrapartida del sacrificio, digamos, que sería precisamente la idea de la ruptura de la segregación, ¿no? De la separación, al revés que el sacrificio, entre dioses y humanos. Y hay una interpelación que acá ya fue planteada, creo que por Carlos, que nos interpela a todos los grupalistas. Por ejemplo, en APPG nosotros hablamos de grupos terapéuticos y otros, que tendrían un plus terapéutico, pero que no son grupos terapéuticos. Bueno, lo que nos dicen los y las colegas del Ameguino es que todos los grupos son terapéuticos, y esto impone un debate conceptual en el psicoanálisis, en su articulación con la salud mental. Por ejemplo, ¿qué son los grupos homogéneos por síntoma, por problemática común, sinoterapéuticos? El alojamiento y la hospitalidad, más aún el apuntalamiento, ¿pueden ser considerados terapéuticos en sí mismos? Los elementos protésicos que ofrece el grupo y la propia institución frente al desamparo y desvalimiento psíquico y social, ¿cumplen funciones terapéuticas o simplemente ofrecen, como decimos nosotros, un plus terapéutico? Más aún, vale la pena incluir en este debate los talleres comunitarios en cuanto a dar lugar desde el hospital público a personas que necesiten algún grado de alojamiento
por su escasez de vínculos o sus condiciones de vida y que no son considerados pacientes. ¿Es entonces posible pensar en efectos terapéuticos sin patologizar, sin hablar de patología? Tema para debatir. La irrupción de la tecnología en el libro aparece a dos puntas. Aparece planteada por por Carlos, como un factor interno al psiquismo actualmente, y también aparece desde la otra punta como un factor de exclusión de los que no pueden tener acceso a la tecnología. Aparecen los temas de género, etcétera, etcétera, no me voy a dedicar a cada uno, pero la diversidad es impresionante. Y los y las colegas nos plantean la necesidad, compartimos esta idea de trabajar lo común, compartido, su articulación con lo singular. Y la idea de poner a disposición algo propio para construir un nosotros y lo nuestro. Una problemática que hemos debatido en el foro de grupalistas y que por su insistencia en el trabajo durante pandemia fue cómo alojar la queja. Y acá está planteado en el libro. Nosotros veíamos la queja como un fenómeno muy presente. Y aquí lo problematizan y nos plantean qué pasa, que con hablar de lo que nos pasa no es suficiente. E incluso alertan sobre el posible efecto iatrogénico que puede significar fortalecer la identificación del ser con el padecimiento. Diríamos entonces que la queja necesita ser alojada, pero es necesario trabajar en una comprensión más global que la inscriba y permita su elaboración. Del mismo modo queda planteado el problema de la adscripción del síntoma a la identidad en los grupos homogéneos y la posibilidad de generar una falsa ilusión grupal apoyada en el síntoma común. Y en este caso puede transformarse en lo que Marcos Bernard llamaría un baluarte narcisista. Solo nosotros podemos comprendernos porque vivimos la enfermedad. Bien, se plantea también el trabajo en la subjetividad con los equipos profesionales y el papel que cumplen las supervisiones desde el punto de vista formativo, y me pareció interesante el planteo de trabajar con los narcisismos para que en todo caso se pueda desplegar lo que Horstein llamaría el narcisismo trófico, si se trata de conseguir logros con otros, lo cual presupone para cada uno aceptar algún tipo de pérdida, renunciar cada uno a algo en función del conjunto. Y se plantea también en el libro la problemática de las tensiones institucionales, cómo operan al interior de los equipos y, como diría también Marcos Bernard, qué hacer con la tendencia espontánea a la burocratización en instituciones y grupos profesionales y sus consecuentes efectos de desgano, apatía, desaliento. Y acá aparece lo que mencionaba Nélida, que sería la experiencia en desarrollo, que es la implementación de espacios transicionales de elaboración clínica e institucional en los grupos de trabajo, que a la manera de Winnicott rescata, como decía Nélida recién, el papel del cuerpo. Este libro para mí es un vívido testimonio y un aporte conceptual y clínico que sintetiza esfuerzos, logros y también dificultades personales y colectivas en el ámbito público estatal. Y si ustedes me permiten, aunque no queda formulado exactamente así, creo que nos replantea a todos nosotros la necesidad de exigir al Estado el cumplimiento de su función de garantizar el acceso a la salud mental como derecho, aportando los recursos humanos y económicos para garantizarlo. Se trata de desnaturalizar y demandar derechos para pacientes y trabajadores de salud mental, recuperando aquí el trabajo de historización que se hace en el libro. Bueno, muchísimas gracias, recomiendo fervientemente
a todos que lo lean y que además escribamos todos sobre nuestra experiencia, porque nos enriquece en las prácticas y nos enriquece mucho en cómo vamos pensando esas prácticas. Un beso, los felicito. Y Leonel, escuchamos. Bueno, gracias. Ante todo, me sumo a la emoción de lo que estaban compartiendo, tanto Nélida como Diana, y bueno, estoy emocionado, agradecido también por ser parte de esta presentación, de este libro compilado por Carlos y por Mabel. Colegas, amigos y amigos colegas son los que son parte de este proyecto. Y este libro es una co-construcción y también es una celebración de los grupos para mí, en el contexto del hospital público y en estos últimos años de pandemia. Una pequeña viñeta, voy a compartir algunos fragmentos muy pequeños, una pequeña viñeta que aparece en el libro que dice así, una frase: es una pequeña orquídea, la cuida todo el año, aunque la flor dura un solo día. O sea que hay cosas que vale la pena cuidar. Esto pienso yo de los grupos, ¿no? Que aunque vengan 20 personas o vengan 2, si el grupo tiene un deseo en el terapeuta, esto tiene sentido. Bueno, con la virtualidad no puedo dejar de nombrar algo de Carlos. Carlos Pachuk dice, la terapia puede ocurrir en cualquier momento y lugar, agregando que las revoluciones informáticas y biogenéticas dominan el campo sociocultural. A esto sumo un artículo que salió en página 12 del licenciado Pablo Esteban, que dice que menciona él, ¿no?, la resistencia del psicoanálisis tradicional o hegemónico a las terapias virtuales y cómo se fueron instalando a raíz de la pandemia, teniendo como hilo conductor en realidad de la transferencia la voz del terapeuta, la voz del psicoanalista, y repercute, como decía Nélida, en los cuerpos, aunque no estén en el mismo espacio físico, ¿no? También está la mirada, aunque no sea una mirada cara a cara, porque estamos mirando y no sabemos si el otro nos mira a la vez por esto de la virtualidad. Todo esto atravesado por lo que Diego Sturlack llamó la interrupción, ¿no?, a un modo de funcionar en lo social, en lo vincular y en lo terapéutico también. Como un comentario que me pareció interesante, Pablo Tachman dice: nunca estuve tantas horas frente a ese extraño espejo que me muestra mi propia imagen, ¿no? Me pareció muy interesante. Estamos mirando al paciente o tratando de mirar al paciente y estamos mirando también nuestra propia imagen en la virtualidad. Bueno, las tecnologías, ya saben, fueron muchísimas, ¿no? Zoom, Skype, Google Meet, videollamada, telefónico, de todo, nos atravesó en este tiempo. Y volvemos siempre a los grupos, ¿no? Los que estamos tanto en el espacio grupos de APPG y conectados con los grupos que hace el Ameguino, estamos siempre pensando y construyendo lo grupal. Carlos dice que el grupo es un múltiple sensible a construir, eso me pareció también muy interesante. Y no puedo dejar de mencionar también a Virginia Leckie, como decía Diana recién, que dice que toda la historia del recorrido de los grupos en el Ameguino como modelo contrahegemónico, donde los equipos también son grupos constituyéndose. No voy a repetir todos los grupos que mencionaron, los diferentes, terapéuticos, de admisión, de diagnóstico, de socialización, talleres, son un montón, ricos, variados, y como siempre decimos, y creo que dijo Diana también recién, primero vemos la demanda, y según esa demanda tratamos de construir el espacio y el dispositivo que responda, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Mabel Anido, con su equipo, incorpora el concepto de deseo de equipo. Y me parece que deseo de equipo asociado con deseo de grupo, esto de hacer con otros y para otros, es un concepto que atraviesa todo el libro.
concepto en el que coincidimos los grupalistas cuando decimos que el grupo está primero en la cabeza del coordinador, diseñando un dispositivo según cada necesidad y cada situación. Y yo pienso que si aporta afecto y sentido a una, a dos, a tres personas, obviamente, aunque sea un grupo pequeño, vale la pena. Está presente el préstamo de preconsciente, el apuntalamiento como ejes teóricos que son importantísimos en los grupos y aparece en el libro. La transicionalidad también me parece un concepto muy importante, ¿no? Y bueno, todos los colegas aportan su granito de arena en este libro, ¿no? A esta co-construcción de grupalidades. Ya mencionamos a Carlos Pachuglia Mabel, a Virginia, y Eduardo Smalinski, Nadia del Castillo, María Cristina Valleta, Cecilia Carné, Olga Castelao, Noelia Colisa, Florencia Grandinetti, Eugenia Paviotti, Mariano Russo, Pablo Tachman, Nadia del Castillo fue alumna mía de psicodrama también, y bueno, se incluyó en el Ameguino y fue creciendo. Y bueno, quiero agregar que esto me parece muy, muy interesante y muy rico. Nombré a todos para no olvidarme de nadie. Es un libro rico, fecundo, interesante. Y para finalizar, como psicodramatista que soy, cito a Jacob Levi Moreno, fundador del psicodrama, que dice: si vuelvo a nacer, quisiera ser un grupo. Nada más, muchas felicitaciones, obviamente. Bueno, les quiero comentar que en el chat hay un comentario de Marcela que dice que Mabel, dada la imagen que tiene la estructura formal de lo que es un grupo, por cómo están acomodadas las sillas en la imagen de Mabel. Que vemos por el cuadradito. Creo que es una muy buena observación. Una muy buena observación. Y lo que yo quería transmitir antes de dar la palabra y abrir los micrófonos es cómo, de alguna manera, las políticas de las cuales todos hablaron, las micro y las macro, en todo la producción teórica de la asociación en grupos era fuertísima, y por las políticas de represión que todos conocemos se achataron. Pero nuevamente la respuesta terapéutica, afectiva, de resonancia, que facilita el grupo como respuesta, la grupalidad, los grupos como respuesta, hicieron que esto vuelva a renacer con muchísimo brío. Y pienso que esto, para nosotros en la asociación, es como realmente un placer total. Por lo menos a mí me produce muchísimo placer volver a tener producción teórica sobre la experiencia de lo grupal, sobre la terapéutica de lo grupal, sobre todo lo que en este libro y en otras producciones se va mostrando, con todo lo nuevo que trae Carlos, que piensan. Me parece que es un hecho político. Si podemos decir el psicoanálisis o la psicología es un hecho político, y está presente para dar la pelea teórica de lo que esto implica. Bueno, esto fue algo de lo que me acordé de la historia, como decía Diana, de las teorías de grupo, ¿no? Bueno, a ver si... algo dijiste, Leonel, en relación... Ya lo escribieron. Bueno, Cuando bueno. leyó la última frase quisiera ser... Y no se quisiera había ser escuchado. un grupo, si naciera de nuevo, quisiera ser un grupo. Sí. Bueno, no, está muy bueno. Bueno, abrimos los micrófonos. Patricio, nos destrabás los micrófonos y
yo no sé si la manito que pusieron Hilda Veleira fue pedido de hacer algún comentario, y después Graciela Bianchi y Silvia Ver también tiene una manito, ¿no? Bueno, Lucila, yo voy anotando, Lucila. ¿Nos destrabás los micrófonos? ¿Nos abrís los Clara, micrófonos? Paulina también creo que pidió la palabra. Paulina y Rubén Di Marco está pidiendo la Bueno, palabra. esperen, Paulina, Paulina, Lucila y Rubén. Todos En pueden ese- habilitar su micrófono. Bueno, habiliten, gracias Patricio. Todos pueden habilitar los micrófonos. Bueno, Paulina. Bueno, primero una gran felicitación al Pensando para empezar, y celebrando y concelebrando que sea de este modo. Verdaderamente, como dijo Nerida, un lujo. Yo fui muchos años supervisora en el Ameguino, y lo que quiero es contar una pequeña anécdota que ilustra significativamente. Un día yo supervisaba grupos, como se imaginarán, me dice Virginia, que era la directora del área a la sazón: che, Paulina, acá hay una señora que murió un integrante de un grupo y la señora es la viuda. Ajá, y entonces le digo yo, y la señora querría visitar el grupo donde estaba el marido. Ah, digo yo, qué interesante. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? A mí me entusiasmaba la idea, pero bueno, uno tiene en la cabeza ciertas configuraciones, ¿verdad? Sin saber lo que iba a pasar, cómo iba a ser la movida. Bueno, total de la tarea que se le avisó al grupo y el grupo dijo no. Bien a la manera de Putin. ¡Niet! Bueno, ahí quedó la cosa. Pero la verdad que hoy, reflexionando sobre esto, lo he contado muchas veces, me di cuenta de algo muy interesante, que los integrantes del grupo tienen el poder de decisión. A ver, evidentemente fue una situación, no podemos decir anodina, porque la vida misma te presenta estas cosas, la vida te da sorpresas, esto no es tan sorpresivo, lo que pasa es que pasa. Bueno, entonces esto, digamos, la punta que da para seguir pensando y conceptualizando, que no todos y no todo, y que además el no puede venir del lugar menos esperado, pero con una consistencia tal que hace tope. Yo le podía haber dado 1000 vueltas, es el lugar de la intimidad, quizás estarían enojados por el vínculo que el señor contó que tenía, no importa, o quizás la curiosidad de esta señora, todo eso quedó ahí, suspendido en la nube, porque de hecho lo que sí apareció en forma nítida es por dónde viene el marco, qué es lo que enmarca, y al enmarcar hay cosas que entran y cosas que quedan afuera. Digamos, pero eso, sorpresas te da la vida en grupos y la vida en comunidad. Yo insisto mucho que es más que grupo, es una comunidad. No lo pongo como mejor o peor, simplemente lo dejo acá como aporte de un recorrido y de una escucha. Y muchas gracias una vez más. Bueno, Lucila, gracias Sí. Paulina. Yo quería decir que estuvo la presentación del libro que se hizo en el propio Ameguino y que realmente me resultó muy emocionante, porque por una parte estábamos los panelistas invitados a hablar sobre el libro, etcétera. Pero lo que a mí me gustó no fue eso. Lo que me gustó fue que después de eso, creo que prácticamente todos los participantes en la escritura del libro fueron diciendo algo, como un espíritu totalmente colectivo.
que creo que es una de las cosas que los presentadores han marcado y que se veía ahí en vivo y en directo. Eso por un lado. Y por otra parte, ahí estaban también las familias, algunas familias de los integrantes de los equipos. Y por otra parte quería decir que durante un corto tiempo estuve haciendo una supervisión también en el Ameguino de un equipo de grupos. Y me impactaron dos cosas. Primero, que los integrantes del grupo parecían ser los condenados de la tierra, por decirlo de alguna manera. Es decir, gente, algunos inmigrantes, desocupados, con grandes problemas personales, y sin embargo, el grupo los alojaba realmente y les ofrecía alguna posibilidad de continencia dentro de las situaciones personales que vivían. Y después, el otro elemento es que era la pelea de la coordinadora del grupo por conseguir espacios de privacidad dentro del propio Ameguino, que la llevaban a pelearse a veces con el personal de limpieza, porque el personal de limpieza quería estar en el mismo momento en el cual el grupo se iba a reunir en un piso alto del Ameguino. Entonces realmente me impactaron las dos cosas, es decir, la capacidad de alojar desde el doble punto de vista, de alojar a esta, digamos, a esta gente tampoco en lo material, y por otro lado la capacidad de alojar peleando con las condiciones materiales que se daban en el propio lugar. Así que bueno, yo he leído el libro y realmente los felicito totalmente por eso. Nada más. Bueno, ahora Rubén. Bueno, también mis felicitaciones, Carlos, Mabel, también las presentaciones, Nélida, Diana y Leonel, y al equipo de trabajo del libro. Dos evocaciones en relación a hospital, institución, perdón, una en relación al trabajo de Eduardo Smalinski, que vos rescatabas, Nélida. Bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo muy jovencito en el APNA, Asociación Pro Ayuda a Niños Atípicos, cuando yo estaba allí en la subdirección, y realmente el compromiso allí con las problemáticas de los niños autistas, psicóticos, enorme. Así que, bueno, esa escritura que rescatabas vos recién, por ejemplo, ¿no? Y también digamos, de mi experiencia en el Tobar García, me hacía evocar esta cuestión de los grupos de recepción. La doctora Lidia Scaliter, en el hospital de día, ya por los 70, cuando ella convocaba grupos de recepción, llegaban los familiares de chicos autistas y psicóticos de vuelta, ¿no es cierto? Y esos grupos tan complejos, niños gritando y pataleando, y las madres, los padres, bueno, como grupo de recepción para lo que iba a venir después en las distintas indicaciones. Me hizo evocar mucho este tema de la cola, ¿no? La cola como situación de desamparo, el uno por uno ahí, pero en el sentido más desgarrador, ¿no es cierto? Esperar a ver en competencia si se va a entrar o no, si se va a ser admitido o no. De modo tal que la recepción grupal ya establece así un lazo con el otro, una posibilidad de encontrarse con los otros, ¿no es cierto?, en el ámbito
ahí ya de recepción, y después la subjetividad, ¿no es cierto?, que en el trabajo ustedes destacan, ¿no es cierto?, es decir, que a su vez lo grupal va perfilando el trazo subjetivo de cada uno, pero no sin el grupo, ¿sí? Bueno, eso, y una última cuestión, hay tantas, ¿no?, pero digo, solamente esta cuestión, lógicamente, del deseo, que destacaba Carlos, ¿no?, en relación a Lacan, pero la verdad es que la puesta en juego allí de lo grupal siempre estuvo como tal, digo, se nombra hoy, ¿no es cierto?, felizmente, deseo de equipo, deseo de grupo. ¿Por qué digo esto? Porque en juego está allí nada más ni nada menos que la falta y la potencia y la falta. ¿Por qué digo? Porque en verdad la concepción de lo grupal, que entiendo ustedes transmiten, por supuesto, la expectativa de leerlo desde ya, es, bueno, también estar advertido de las diferencias, de los desencajes, de los desencuentros para ser trabajados. Ese es el deseo, digamos, si no sería como no querer uniformar desde otro lugar, ¿no? Me parece que cuando ustedes evocan allí, está en juego todos estos intersticios, como bien señalabas, Mérida, tan rico esto. Y recuerdan que René Caís, en su viejo y siempre actual libro de instituciones, hablaba mucho de intersticios. Bueno, muchas gracias, muy, muy conmovido también, como ven, realmente me trajo estas evocaciones personales y comparto aquí con ustedes. Gracias. Bueno, voy a ir por las pantallas a ver si alguien más. Marina, después damos una vuelta por los autores. Le doy la palabra a Marina. Y bueno, Marina. Bueno, está bien. No, quería felicitarlos totalmente. Es un libro que me emociona porque es tan vívido. No lo he leído aún, pero por todo lo que vienen comentando. Y además hay algo que me parece muy importante, el concepto de alojamiento, que se dice en relación al paciente y de encontrarle un lugar, pero creo que también es importante pensar en el alojamiento de los terapeutas, el alojamiento de los equipos en la institución, todas las difíciles relaciones a veces con mantenimiento, por ejemplo. Recuerdo en otro hospital que supervisé muchos años, que era una lucha para el equipo conseguir un lugar donde poder trabajar porque el portero tenía la manija del lugar y había que buscar al portero para que ponga la manija en su lugar. Increíble, ¿no? Pero era así. Pero, así que me emociona este libro. A la me letra, emociona Marina. este libro porque me hace acordar. ¿Qué? Que a la No letra entiendo. tenía la manija. No, me hace acordar, sí, exacto, me hace acordar distintas experiencias en distintos hospitales y centros de salud y todo el esfuerzo de los equipos y cómo se van construyendo los equipos y cómo van siendo alojados y todo el afecto que está en juego, ¿no? Así que nada más que eso, felicitaciones, es un libro que me emociona y que no veo la hora de tener entre mis manos. Bueno, ¿alguien quiere, si no le damos a alguien de los autores, los comentadores? Ahí Alicia quiere decir. Ah, Alicia, Virginia, tan nombrada. Por favor. Bueno. Virginia, te escuchamos. Bueno, yo quería comentar de otro grupo que se armó, que es el grupo de WhatsApp para escribir este libro. Ese grupo tuvo una eficacia porque tuvimos algunas reuniones presenciales, pero en los primeros momentos, yo ya casi no me acuerdo cuántas fueron, pero después se convirtieron rápidamente en las reuniones, no en reuniones, que también creo que algunas hubo, pero lo que operó ese grupo de WhatsApp, porque no solo se incluyó todas las cuestiones que iban pasando, desde cómo se juntaba el dinero, a el número de páginas, el diseño, qué elegíamos como cobertura, bueno,
todo lo inimaginable para mí en ese momento, que era para la edición de un libro. Pero lo que a mí particularmente, lo que me sostuvo mucho ese grupo de WhatsApp, donde también hubo la oportunidad de procesar duelos y acontecimientos del país y bueno, por ejemplo, la pandemia, que hizo decidir a incluir algunas reflexiones en el libro sobre la pandemia misma, pero sobre todo fue un sostén tremendo para cada uno de los que escribimos. Otro comentario que quería hacer es, en el caso mío, que fue responder a una serie de preguntas que me hacían dos integrantes del equipo en ese momento. Lamentablemente uno de ellos que falleció muy joven. Pero bueno, cuando hay este tipo de vínculos a través de preguntas, es increíble lo que se va gestando, porque la historia, para mí era una historia, pero después se fue haciendo otra por las preguntas. Las preguntas me llevaban a tener que rememorar momentos. Una de las preguntas insistentes era si yo podía decir exactamente cuándo se había constituido el equipo de grupos como equipo. A mí me habían trasladado violentamente del Hospital Ramos Mejía al Ameguino, y bueno, ahí en un muy mal momento para trabajar con grupos, pero igual empezamos a trabajar. Y eso me hizo reflexionar que no hubo un momento de constitución. En algún momento habrá tenido que figurar más formalmente, pero el equipo era aún constituyéndose permanentemente, pero en un momento, bueno, pudo haber figurado en algún organigrama de manera más notable, con letras menos borrosas que lo que me imagino que podía haber sido siempre. Pero las preguntas de los que, desde ya que esto era un ir y venir siempre virtual, yo escribía cosas, me volvían a formular una pregunta sobre lo... Y ese fue también otro trabajo grupal enriquecedor para mí, porque, y la historia, y se fue haciendo con estas preguntas. Se fue, y si ahora me volvieran a preguntar, y bueno, yo respondería otra cosa porque desde el presente lo veo como de otra forma, ¿no? Así que bueno, esos son dos grupos que hicieron posible que saliera por lo menos esta parte de la publicación que me tocó. Eso quería comentar. Gracias. Rubén, ¿querías comentar algo? Sí, una sola cosita, que es esto, ¿no? Que cuando ponía el énfasis en la cuestión de la cola, tomando lo que trajo Diana, y a su vez tomando lo que vos trajiste, Diana, acerca de la precarización, ¿no? y la exigencia realmente al gobierno, digamos, de respuesta en relación a los sueldos y todo, obviamente que la cola de los que buscan empleo, el desamparo allí, ¿no es cierto?, la llegada al lugar estrictamente allí de admitido o rechazado, digo, ¿no? De vuelta, ¿no es cierto? ¿Cuánto se valora allí digamos, la oferta, el dispositivo allí de recepción que están planteando ustedes, trayendo ustedes? Y en este sentido también, ¿no? Cuando vos destacabas, esto es la vida misma como trabajo desde la clínica, ¿no? Para la teorización, digo, quizá la frase tan fuerte de Semprún, escritura o vida, en relación a la experiencia última de los campos, digo allí,
Hoy hay mucho de esto también, ¿no? Como escritura o vida, pero también el texto da cuenta de escritura desde la vida, digo, en o desde la vida. Me parece que al mismo tiempo le da una posibilidad erótica enorme, digamos. Eso me quedé pensando. Alicia, gracias Rubén. Alicia. Estás muteada, Alicia. Sí. Muteada. Digo, esto de la historización, que también nos lleva a historizar a uno sus propios pasajes, ¿no? Yo fui también supervisora en el Ameguino, no recuerdo exactamente si fue fines del 90 o principios del 2000, y esta es otra cosa curiosa, yo la reemplacé a Mirta Segoviano en ese momento. Cuando yo me fui me parece que me reemplazó Paulina, y después de Paulina estuvo Carlos, es decir, como, digamos, todos los integrantes, todos, muchos supervisores fuimos los integrantes de esta asociación, ¿no? Lo que más recuerdo es, digamos, el deseo y cómo, digamos, los chicos, para mí son los chicos jóvenes, es decir, los que estaban egresados, los que habían podido entrar en el Ameguino como concurrentes y o residentes, el esfuerzo que hacían para poder trabajar en grupos que de pronto tenían 8 y de pronto tenían 3, mucha deserción, poder sostener eso. Y en mi cabeza, digamos, las diferencias entre el paradigma que uno utilizaba en ese entonces, digamos, en el consultorio privado, la diferencia con el grupo en la institución APPG y la diferencia con un grupo institución-estado, digamos, ¿no? Porque las diferencias que tenían que ver, había que ir, digamos, como haciendo modificaciones en los paradigmas. Y en ese entonces todavía, al menos personalmente, yo tenía bastante fijado ciertos paradigmas. Y bueno, el costo para ir viendo cómo uno tenía que ir realmente modificándolos, porque de lo contrario era imposible trabajar grupalmente. Y la otra cosa, por primera vez ahí, Virginia era la que conducía en ese momento, la directora de ese espacio, por primera vez, digamos, yo oí hablar de grupos de admisión. Yo no sé si en ese momento se gestaron en el Ameguino o para mí, digamos, fue como el origen, pero algo muy importante, porque yo había oído algo de grupos de admisión, pero eran como grupos, como grupos de espera. ¿En qué año? 80, 81. Bueno, entonces esto fue mucho más allá. Evidentemente ya existían y para mí fueron... Pero los nuevos en este concepto, para mí siempre el grupo de admisión era grupo de espera. Bueno, Perdón, quiero aclarar, Alicia, que la primera que habló en un congreso sobre los grupos de admisión fue Gilú García Reynoso, en los años 70. Bueno, yo evidentemente de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Vos fíjate. Bien, seguimos historizando. Pero ahí, digamos, yo recuerdo que Virginia, haciendo, no sé, mención de estos grupos de admisión, se empezó a trabajar, para mí se empezó, a lo mejor se había empezado mucho antes, a trabajar que estos grupos de admisión eran grupos terapéuticos en sí mismos, algo que se recalcó ahora, que no es el plus, sino que en sí mismos eran grupos de admisión, cosa que en ese momento para mí fue toda una cosa de asombro. Bueno, quería compartir con ustedes esto que, bueno, lleva a la historización, a cómo a uno en la cabeza se le va modificando, digamos, desde la cosa más rígida de los paradigmas a la cosa flexible de hoy, y cómo realmente podemos permitirnos cosas que en ese momento hubiese sido, a ver, algo así como un, no sé, algo terrible dentro del psicoanálisis, ¿no? Y hoy sí nos permitimos, y nos permitimos la cosa creativa. Esto que decía Paulina, hoy qué hubiésemos hecho con esa señora que no hubiésemos hecho más maniobras, hubiésemos tenido en cuenta nada más que lo que el grupo, me pareció interesante lo que dijiste, Paulina, de cómo el grupo asumió el poder del no, ¿no?
bueno, reflexiones que a uno le van quedando o me van quedando después de esta hermosísima reunión, y desde ya súper felicitaciones a Mabel, a Carlos, a los presentadores, y una pequeña infidencia. Resulta que cuando yo compré el libro y lo fui a buscar al Ameguino y hubo un desencuentro ahí con el libro y con Mabel, y Mabel después vino a mi casa a traerme en persona el libro. Y tuvimos una charla muy interesante de hora y pico en casa, ¿no? Pero este gesto de como yo había ido y no había habido digamos, una mala conexión de horarios, se tomó el trabajo de venir a mi casa, de traérmelo en persona, etc. Te agradezco, Mabel. Bueno, nada más que eso. Los autores, los comentadores quieren hacer alguna acotación. Yo les quiero dar las felicitaciones que dejaron en el chat: Franca Trevisan, Irene Roel, Silvia Cano, Ona Sujoy, Daniel Weisbrot. Hasta ahora, hasta ahora. Si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, yo quería hacer un comentario. Lamento no tener la cámara, pero si pongo la cámara no logro escuchar lo que hablan. Mi computadora hace un ruido raro, así que prefiero estar sin cámara y poder hablar. Yo me recibí en el... ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Presentate, porque ya que no estás. Bueno, soy Marcela Brustowski. Yo me recibí en el 90 y entré a trabajar en el Pirovano, en el equipo de niños del Pirovano, en donde había una persona rentada y éramos entre 25, 35 personas no rentadas, no había concurrencia, no había residencia. El nombre formal era visitantes, pero que éramos los que sosteníamos la tarea, ¿no? Y la única que cobraba era la que era la directora del digamos, del servicio, y ella en ese momento era un momento muy difícil para la Argentina porque fue después de la hiperinflación y había mucha gente muy empobrecida, que uno veía que era gente que venía con ropa de marca, pero muy gastada, que venía, ¿no?, como de cambios de escuela privada a escuela. Yo estaba en el equipo de niños, cambio de escuelas privadas a escuelas estatales, bueno, todo eso. Y era una aluvión de gente, y entonces la directora del servicio dijo: vamos a hacer grupos de aguante, lo llamó así, para lograr sostenerlos hasta poder atenderlos. Y en esas cosas que pasaban a veces, las más nuevas, las que menos sabíamos, éramos las que acompañábamos a la directora a hacer los grupos de aguante. Porque por ahí las otras no aceptaban y qué sé yo. Y fue, no sé, 2 años habrán pasado, que fueron recontra interesantes, muchas familias, porque el aguante era para los padres, no era para los niños. Y muchas familias ni llegaron a la terapia. Con el grupo ese se solucionaron un montón de cuestiones, tampoco digamos que se curan, ¿no? Pero bueno, hubo un montón de cuestiones que por participar en esos grupos, que
no había ningún contrato, era los que ven, los martes a las 10 de la mañana, el que quiera venir venga, y estábamos, y a veces éramos 10 y a veces éramos 100, y era eso. Y fue el inicio de mi interés por lo grupal. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Yo estaba pensando en esta producción, ¿no? Cómo finalmente la historia, siguiendo a Virginia Leckie, la escriben los triunfadores. Y los que sostuvieron los grupos, los que escribieron este libro y algunas otras producciones de lo grupal, y el equipo de lo grupal, y el lugar de lo grupal y la historia de lo grupal va a tener en el programa UAPPG, me parece así de triunfadores. No pudo ninguna política de la represión acallar ni la escritura ni el discurso de los grupalistas, de las distintas maneras. Me parece que es como para resaltar también el efecto y la posición que tuvo la asociación y en estos últimos años el equipo de grupos. Yo lo quiero resaltar porque hoy se me hace tan vívido la producción con la producción de este libro y con lo que ustedes están contando, que finalmente, cuando hay deseo de grupo, se buscan como los atajos para escribir y para producir, y me parece que es de tan buen pronóstico esto, de tan buen pronóstico. Por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Sí, quería decir una cosita nada más. Porque me parece que en esto, siguiendo esto que vos decís, Clara, es la creación de las resistencias. No solamente resistir a las represiones tremendas de la dictadura, ¿no? Por lo menos yo empecé el hospital en dictadura, sino también los avatares de la democracia y de los distintos periodos complejos, difíciles, porque salud y educación ya sabemos que nunca tienen un lugar privilegiado, ¿no? Así que estamos acostumbrados a trabajar justamente con eso que no es lo privilegiado, porque uno podría decir, los que usamos otros dispositivos, ¿hacemos como la medicina alternativa? ¿Vieron que se llama alternativa? A la homeopatía, a la ayurveda, o sea, la infinidad de las que hay, se habla de lo alternativo, ¿no? Como si fuera algo de otra categoría. Y la verdad que la resistencia a poner la pasión en eso para sostenerlo, me parece que es absolutamente, como vos decís, de buen pronóstico. Para mí el Ameguino es un lugar querido porque además yo participé de lo que tenía que ver con ¿cómo se llamaba en ese momento? El área de salud mental y familia, ¿no? Para trabajar las políticas, y hicimos una jornada y toda una historia dentro del Ameguino, aparte de haber sido y ser supervisora en el Ameguino. Pero esa historia, que también de la década del 90, tuvo que ver con eso, ¿no? Con la red de salud mental y defender los lugares de esos dispositivos, donde nos reuníamos los distintos equipos de distintos hospitales y trabajábamos sobre eso. En función de eso se hizo una jornada muy, muy interesante, no recuerdo el año. Y esa fue siempre la lucha, ¿no? Y me parece que este libro refleja eso, lucha y sostén. Y antimanual, porque no es de recetas, es de recorridos, ¿no? Y de construcciones. Entonces me parece que no marca un camino, abre camino. Quería decir algo. Sí, yo también. Espera, está Susana, Carlos y Mabel. Así viene. Mabel y Carlos, perdón, Carlos. Susana, Mabel y Carlos, sí. Mabel y Carlos.
Está bien, no tengo Y apuro, Diana, ¿verdad? y Diana después, Diana que está levantando ahí la manito. Bueno, yo ante todo, bueno, no veo la hora de poder tener este libro en mis manos, realmente me entusiasma muchísimo, porque, bueno, he trabajado mucho en instituciones y con grupos, y entonces me parece que es un libro imprescindible realmente. Imprescindible en primer lugar porque parecería que tiende puentes entre lo que son las teorías clásicas y lo que es la realidad con la que uno realmente tiene que manejar, ¿no? Que son dos cosas entre las que a veces parece que hubiera un océano. Entonces, bueno, poder establecer un puente que cruce océanos me parece que es algo sumamente valioso. Digamos, haber podido escribir acerca de las prácticas, porque muchas veces las prácticas quedan en la tradición oral, se cuentan como anécdotas, yo hice esto, yo hice el otro, o quedan como alternativas, o quedan como transgresiones, o profanaciones, bueno, muchos términos que se usaron hoy, pero entonces poder escribir sobre todas estas prácticas me parece realmente indispensable, valiosísimo, y creo que va a ser una herramienta muy importante para la docencia en la institución, donde muchas veces les transmitimos a los alumnos así nuestras experiencias personales sobre los grupos, pero realmente tener un instrumento escrito de gente que ha atravesado tantos caminos, me parece que va a ser una joyita. Y después también me parece que poder escribir un libro sobre esto ayuda a sacar a los grupos de un territorio que a veces se ve como menos valioso, por ejemplo la palabra alternativo, o más barato porque es 2 por 1, son muchos, cuando hay muchos y no hay recursos económicos, bueno, entonces el grupo, que es una idea contra la que hay que pelear permanentemente, porque el grupo no es un consuelo para cuando hay mucha demanda y poca oferta, o poca plata y mucha necesidad. Es un instrumento valiosísimo en sí mismo. Entonces me parece que este libro apunta hacia ese lugar. Así que les agradezco un montón y quisiera saber cómo se compra. Online. Online, bueno, después si nos pasan los datos. Todo, pasamos todo. Bueno, ahora Mabel Anido, Carlos Pachuqui y Diana, en ese orden. Bueno, bueno, más que emocionada, porque, bueno, es esa recepción, esa escucha atenta, esa lectura atenta a la que nos devuelve como la potencia, ¿no? del trabajo cotidiano. Y quería como tomar tres cuestiones que me fueron surgiendo mientras escuchaba. Uno que tiene que ver con esto de los compiladores, ¿no? Que aparecemos Carlos y yo como compiladores, y eso es como un formateo impuesto por la editorial. O sea, no hubo forma, pero no hubo forma de que la editorial concediera que en la portada estuvieran todos los autores. Porque la editorial tiene ese formato que, bueno, son 2 personas, y que puede haber, obviamente, textos que están escritos desde ese lugar, de 2 personas o una que tiene una idea y empieza como a pedir a determinadas personas que hagan determinada recorte. No fue así. O sea, en ese sentido es como muy difícil traducir a un formato visual lo que ahí se produjo como producción colectiva de muchos años. O sea, eso me parece como algo difícil de encontrar una herramienta que pueda con eso que todo el tiempo insiste, a que la producción es individual y que es sobre los nombres de las personas, ¿no? Como cierta, como que tiene que recaer, tiene que haber alguien ahí. Cuando uno dice, no, mirá, es un colectivo, bueno, sí, es un colectivo, pero ¿con quién hablamos? Pero con quién, viste, como necesariamente pasar por ese formato que llevó, por ejemplo, a los pueblos originarios a tener que inventar la figura de cacique. O sea,
era aquel que hacía como de traductor con el otro idioma, pero después quedó como esa forma y se refiere como a un modo de organización y de pensar que está impuesto. No hubo forma de encontrarle otra salida. Y en ese sentido, el hecho de poder hacer una construcción, ¿qué hubiera sido de la posibilidad de escritura nuestra hoy, sin todo el trabajo de permanencia y de sostenimiento de Virginia a lo largo de tantísimos años? O sea, permanencia no es solamente el hecho de decir estoy ahí, ¿no? Sino asumir decisiones que las consecuencias van a recaer sobre el que está, no sobre el que viene, enarbola, ¿no? Como que, vamos a hacer esto, y después al otro día se fue, y las consecuencias caen sobre la persona. O sea, en algún momento sobre Virginia recayó un juicio que estaba dirigido a la secretaria del CODEI por el hecho de cumplir con esa función. No era un juicio a Virginia, era a la secretaria del CODEI. Y eso lo banca la permanencia, el poner el cuerpo en la función y en bancar, digamos, las tempestades que se van generando sobre esa situación. Y eso lo da, la verdad que la permanencia me parece como un valor a veces soslayado, digamos. El hecho de tomar decisiones y después estar para afrontar las consecuencias de esas decisiones es como todo un trabajo. Toda una subjetividad. Realmente que después quienes están en esos lugares lo sienten en el cuerpo. O sea, hay una afectación, ¿no? Que va haciendo mella en estar ahí. Nosotros en el Ameguino tratamos de que esas funciones se vayan rotando, pero en general, sobre todo, por ejemplo, en lo que es grupos, no son tantos. No somos tantos entre quienes podemos distribuir. Es como termina como necesariamente el equipo o la institución haciendo referencia a fulano o a fulano, y ahora se repite en esto de los compiladores, como que, bueno, y hay ahí todo un trabajo detrás que no hay forma de que se logre sin esa permanencia de muchas personas. Y en ese sentido coincido con lo que decía Clara, de que hay algo que sobrevivió. Y en ese sentido, a pesar de todo, las políticas, tanto de las dictaduras como decía Nereida, de las democracias, ¿no? Las democracias también nos han producido como un conflicto, a veces como encerronas, ¿no? Y en ese sentido, la supervivencia me da como mucha alegría ser parte de esa etapa, ¿no? Porque por ahí hay muchas personas que hicieron muchos trabajos y no pueden ser testigos de eso que pasa después, justamente de haber logrado que el retoño vuelva a florecer, ¿no? Que como el árbol, ¿no? Que pierde hojas y después vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Como que hay algo de esta forma de pensar el trabajo que no es desde lo individual, sino desde lo singular, y que eso se anuda a lo plural, a lo colectivo, al entramado, a lo vincular. La transmisión de que no se opone lo grupal a lo singular, se opone a lo individual, ¿no? Y lo individual es un producto del capitalismo, o sea, como que el nivel de resistencia necesaria, pero no porque nos propongamos resistir, ¿no? Que ahí nos endurecemos y nos pertrechamos, sino hay algo que yo necesito estar con otros, que el otro necesita estar con otros para poder permanecer en un rumbo. Y el último dato que me parece que tiene que ver con esto de la supervivencia y lo que viene, es la creación. En este momento estamos en otro retoño, que es una red de equipos, de grupos de los hospitales públicos. Sí, claro. Está surgiendo eso y va a haber una jornada probablemente. Nada, que decir, bueno, pasó el tsunami, sobrevivimos, flotamos, nos podemos encontrar en algún Arborizar. Realmente me da como mucha alegría ser parte de esa trama, ¿no? Porque bueno, es esa fuerza de permanencia de cada uno, de un trabajo comprometido. Así que bueno, más que agradecida por este espacio, por estas lecturas, y bueno, esto sigue siguiendo, ¿no? Carlos. Bueno,
Yo quiero decirle que estoy muy contento porque es la primera vez que escucho que tanta gente va a comprar el libro, ¿no? Bestseller. Un bestseller va a ser, Carlos. Sí, va a ser un bestseller, sí. Un bestseller. Algo así, sí. Bueno, yo quiero recalcar un poco 2 o 3 conceptos que algunos lo dijo Mabel, pero que este libro tiene la belleza de lo colectivo. Eso me parece que marca mucho, ¿no? Que además hubo 2 escrituras del libro, que eso lo dijo Virginia, ¿no? Una escritura que era la que fuimos haciendo antes de la pandemia, pero durante la pandemia toda la escritura del libro era a través de los WhatsApp, ¿no? Digamos, se fue armando el libro así, ¿no? Como una segunda forma de escritura que tuvo que ver con la parte que ya era online, digamos, ¿no? Pero a través de eso pudimos seguir, porque podía haber ocurrido que a partir de la pandemia se parara todo, cosa que pudimos superar. Después la otra cuestión es que en el libro lo que se ve es la deconstrucción en la clínica, digamos. Se ve ahí claramente, la deconstrucción ya no es un concepto abstracto, sino se ve directamente en la relación con el paciente, ¿no? En la forma de encarar la relación con el paciente hay una actitud deconstructiva de escuchar la demanda y no hablar de la teoría para poner la demanda, que era un poco lo que estaban diciendo hace un rato. Después la otra cuestión es que me parece que el momento actual, como decía Foucault, cuando hay poder siempre hay un momento defensivo frente al poder, ¿no? Hay defensa. Pero me parece que ahora los grupos están pasando un momento de resurgimiento. Creo que hay un resurgimiento de lo grupal a todo nivel, digamos, y me parece que incluso en esta institución misma también, digamos, y a nivel de todo lo que estamos haciendo, de los foros, de la relación con Córdoba, de los foros internacionales, digamos, quizá la virtualidad ayudó a todo esto, ¿no? a que los grupos emerjan así en esta dimensión. Y el tema es que el grupo en realidad, en vez de ser una pérdida del narcisismo, es un enriquecimiento en la relación con los otros. Porque al principio estaba planteado al revés, ¿no? Como que, bueno, el que va al grupo sale perdiendo porque tiene que compartir con los otros, no puede hablar de sí mismo, no tiene la atención puesta en él. Y me parece que es exactamente al revés, que justamente permite enriquecer porque uno permite ver al otro en su vínculo en acción con los otros y qué le pasa con los otros. Es decir, brinda una visión que uno nunca tiene de un paciente cuando está en individual. Y la última cosa que creo que la trajo Diana es la cuestión política. Nosotros estamos viendo en la Argentina una crisis terrible, digamos, con un 50% de gente en la miseria o por lo menos pobre, esto es como una respuesta política en el sentido de que las instituciones tienen que alojar, tienen que producir alojamiento en relación a toda la carencia que está habiendo, porque no se trata solo de un problema material, ¿no? Sino que es de una nutrición simbólica y afectiva de lo que estamos hablando. Es decir, que la autopreservación es material y es simbólica a la vez. Y entonces me parece que eso es política. Y lo que estamos logrando con todo esto que contó recién Mabel, también es dar una respuesta política a una situación de crisis social en la Argentina como nunca vimos. Bueno, eso quería decir. Bueno, con Diana hacemos el cierre, estamos sobre la hora, hay otras actividades, así que es interesantísimo todo lo que están planteando, pero el tiempo es tirano. Soy un poco reiterativa, pero es así. Así que Diana, te doy la palabra. Está muteada, Diana. Digo que voy a ser breve entonces. Primero me parece que todo lo que se discutió hoy acá agrega al libro. La verdad es que a todos nos producen resonancias cada una de las cosas que se fueron planteando. Me parece que fue muy rico todo el debate. Solo lo siguiente, la verdad
me pareció muy bien lo que se planteó respecto del resurgimiento, pero yo ya plantearía resurgimiento, recreación, recuperación, pero Clara, si me permitís, no sobrevivir. Porque me gusta más lo que tiene que ver con retomar, con recrear, porque el sobrevivir tiene muchas connotaciones históricas en la Argentina muy desgraciadas. Entonces preferiría eso. Me gustaría más eso. Segundo, quería dar un ejemplo de cómo plantean, por ejemplo, en el libro que me encantó, no me acuerdo en qué capítulo era, para nada, pero cuando cuentan cómo los conflictos institucionales atraviesan la situación grupal, entonces cuentan la anécdota de que están en un grupo en el que aparecen una cantidad de mecanismos de resistencia, y de golpe el que escribe dice, nos dimos cuenta que afuera había como una manifestación adentro de la institución en la que todos gritaban, no, no, no. Digamos, por un conflicto que había alrededor de, entiendo, de la dirección del hospital o algo por ese estilo. Y entonces eso pudieron articularlo con lo que aparecía como una situación resistencial en el grupo. Me pareció, la verdad, una perlita. Y lo otro que quería decir, que creo que lo han dicho los autores, pero lo quiero insistir, o lo dijo también Susana Palonsky, que es que uno ahí ve en vivo y en directo que los grupos no son un instrumento complementario, que no es una herramienta que complementa la terapia profunda individual, sino el papel que tiene verdaderamente la grupalidad como instrumento terapéutico en sí mismo. Bueno, eso quería plantear y contarles que cuando la dictadura yo tuve que ir al Hospital Álvarez a dar un curso de grupos que no pudo figurar como curso de grupos, tuvo que figurar como un curso de psicopatología. Sí, claro. Okay. Mira, probablemente, Diana, con tu señalamiento del verbo que usé, probablemente esté asociado a la dictadura y a la supervivencia y no a la recreación, pero me quedé pensando que por qué usé ese verbo, ¿no? Así que te agradezco el señalamiento. Loli los felicita y yo les quiero comentar que en relación a lo que Susana traía o lo que dijo Nélida de terapias alternativas, que cómo el lenguaje y la gramática nos marca. Porque les voy a contar una mínima experiencia en China. Yo necesitaba un médico. Y entonces me preguntan, de seguro, ¿usted quiere un médico alternativo o quiere una medicina oficial? ¿Qué contesté? Oficial. Bueno, el oficial en China es el alternativo para nosotros. Así que la gramática marca. Totalmente. Y el lenguaje nos determina lo que es oficial e inoficial. Grupo en la Argentina es reoficial y reterapéutico, como dirían los pibes. Muchísimas gracias a todos. Espero que la hayamos pasado bien y a comprar el libro, por favor. Así Carlos se pone contento. ¿Pueden escribir dónde se compra? ¿Lo pueden escribir en el chat? A ver, sí, tendrían que mandar un correo a gruposameguino@gmail y ahí... ¿Por qué no lo escribís en Mabel? Ahí lo escribo. Escribilo. Perfecto. Bye, bye. Bye. Bueno, muy bueno. Gracias. Chau, chau. Chao. Adiós. Chao. Muchas gracias.